vamos a hacer lo posible para que a partir del primero se reanude la obra en el gimnasio San Benito, que es lo que le falta poco, y aprobamos el adicional para el cercado, las veredas de acceso y la iluminación. Presentamos y tenemos que firmar los convenios con las empresas de las 250 viviendas. Avanzamos y esta semana posiblemente firmemos el convenio por la obra del borde costero, porque ya está todo listo, está en la Secretaría de Obras Públicas a la firma del secretario para hacer el convenio de la obra. Los pluviales completamos la documentación y siguen en estudio, pero la idea es tratar de firmar el convenio antes de fin de año. Tuvimos que hacer un replanteo de la obra de pavimento con Vialidad Nacional. Trajimos el informe de la visita técnica de los técnicos que vinieron de GIRSU, del Ministerio de Ambiente, por el vaciadero. Licitamos y se comenzó la obra de cloacas, la primera. Mañana se firma el contrato para iniciar la segunda, que ya está licitada. Esta semana adjudicaremos el roche y tenemos el llamado a licitación de la ampliación del cementerio. Estamos haciendo las gestiones ante el gobierno provincial de saber primero cuándo vamos a recibir el depósito de los fondos que Nación devolvió en base al convenio de la coparticipación nacional. Sí, del adelanto del 6% que tengo entendido que se hizo efectivo, ¿lo van a coparticipar o lo van a tomar como crédito para la provincia? ¿Cómo avanza el tema del préstamo sindicado? Y si el monto de ese préstamo sindicado contempla la ayuda a pago de aguinaldos. Presentamos una nota al Ministerio del Interior solicitando la factibilidad de un ATN para hacer frente al pago de aguinaldos, porque en ese sentido no llegamos. ¿Cuánto necesita el municipio para pagar aguinaldo? El monto de aguinaldo va a andar en los entre 40 y 43 millones, no sé exactamente, pero más o menos en ese orden. Pero también hay que pensar que en enero viene la doble asignación familiar, que es un mes que no se recauda. O sea, vamos a ver cómo armamos el calendario impositivo y tenemos que planificar lo que viene en diciembre y lo que viene en enero, que van a ser meses críticos. Además tenemos que considerar cómo puede impactar las reformas al impuesto a las ganancias, que obviamente no solamente nos preocupa a los intendentes, los gobernadores también están preocupados, y obviamente los intendentes, porque es una fuente de ingresos que con esos cambios pueden disminuir y pueden comprometer más la situación económico-financiera de los municipios. El cambio de tema, intendente, bueno, se generó alguna polémica y discusiones respecto a la organización del aniversario de la ciudad, cómo se está trabajando, se habló de fuegos artificiales sí, fuegos no, ¿cómo ve usted esto? Primero, nadie habló de fuegos artificiales, sí, yo del primer día dije que no iba a haber fuegos artificiales, en función de que hay una ordenanza, en función de considerar a los niños autistas y a las mascotas, y que creo que es una opinión que acompaña a la mayoría de los vecinos. O sea, ahí no hubo polémica porque la decisión fue no hacer fuego artificial. Hubo polémica porque algunos sectores cuestionaron que se trata de algo tradicional, a esto me refería. No, bueno, es una decisión en función de un conjunto. Y estamos en el marco de Conmufes, que es la Comisión Municipal de Festejo. Se están organizando las actividades, tratando de poderle ofrecer a los vecinos esos 3 días, desde el viernes 16 creo que cae al lunes 19, una serie de actividades de esparcimiento, tanto deportivas como culturales, con algunos números artísticos, darle el espacio fundamentalmente a los artistas locales y regionales, y la participación de entretenimientos para los más chicos de nuestra ciudad.